Hola, mi nombre es Adrián Galindo Castro. Soy profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Agradezco a los organizadores de la TAM este encuentro de divulgación científica para presentar mi trabajo titulado El imaginario colectivo como mecanismo para desencadenar la violencia extrema. Bueno, eh, mi planteamiento del problema es el siguiente. Nosotros observamos la violencia como un fenómeno difuso que en muchas ocasiones pareciera que se equiparan ciertos fenómenos distintos unos con otros. Por ejemplo, el hecho de que un hombre asesine a otro puede deberse a una situación individual, pasional, o puede ser debido a una especie de negocios, o bien puede ser una orden que un superior le da en una guerra. Entonces, la genialidad con que se trabaja la violencia en las ciencias sociales me hizo indagar y proponer una cierta caracterización de la violencia como un fenómeno multiforme que obedece a ciertos niveles y a ciertos grados. ¿A qué me refiero cuando hablo de niveles y grados de violencia? Bueno, primero, eh, en un nivel de interacción, la violencia se lleva a cabo entre dos individuos o más que responden a relaciones en las cuales existe un conocimiento uno del otro. Es decir, tanto el perpetrador o victimario como la víctima tienen alguna relación de conocimiento unos del otro. Es decir, no es un extraño al que están asesinando en este nivel de interacción, sino es un rival, es un enemigo, es inclusive un cónyuge cuando se habla de crímenes pasionales. En otro nivel, localizo la violencia de carácter organizacional. Esta responde a cadenas de mando en las cuales hay un ejecutor y hay un organizador de esta violencia que se puede eh, desencadenar hacia uno o varios individuos. Es la violencia que se desata, por ejemplo, en el crimen organizado, en los secuestros, los asesinatos, o que organizaciones con la atribución de violencia legítima, como la policía, puede ejercer sobre uno o varios individuos. En ese sentido, hay un control o una cadena de mando de quién lo decide y quién lo ejecuta. Y existe un tercer nivel que es el que me llama la atención y el que fue objeto de este trabajo, que consiste en una violencia de carácter generalizado, es decir, una violencia colectiva, una violencia que se ejerce de maneras, digamos, organizada, sí, pero que tiene una población objetivo a la cual infligirle daño, ¿sí? Tal es el caso de un sector, migrantes, minorías religiosas u otro tipo de poblaciones generalizadas, donde eh, vuelve a aparecer la cuestión de anonimato, pero se le atribuye a la víctima una cualidad o una característica por medio de la que se establece como objetivo de la violencia. En otro sentido, hablamos de grados de violencia cuando eh, la podemos clasificar en sistemática o bien ocasional. Hablamos de violencia ocasional, es decir, en ciertas ocasiones cuando no necesariamente se va a dar la violencia, ¿sí? Por ejemplo, en un asalto, la persona que es asaltada puede o no eh, digamos, estar en el lugar de los hechos. Entonces, no es dirigida directamente a esa persona, sino hay ciertas circunstancias que podrían o no
permitir esta violencia. Por otro lado está la violencia sistemática, es decir, una violencia que, digamos, busca deliberadamente infligir daño a cierto individuo o a cierto grupo social. En ese sentido, dentro del nivel sistemático o del grado sistemático, encontramos una violencia moderada y una violencia extrema. ¿Cuál es la violencia moderada? La que conocemos como represión. Es decir, puede presentarse la represión cuando a una población se le coacciona, se le niegan derechos, se le oprime sin querer su desaparición, ¿sí? En cambio, de la violencia a la que nos estamos refiriendo o de la que vamos a tomar como objeto de interés es la violencia sistemática extrema. Para eso nosotros planteamos una metodología y dentro de esta metodología, primero recurrimos a un análisis histórico-conceptual del concepto violencia. De la misma manera, hicimos una revisión analítica del concepto central que nos va a permitir, que es la propuesta de este trabajo, conectar los tres tipos de violencia. Es decir, en la violencia extrema se van a conjuntar tanto la violencia individual, la violencia organizacional y la violencia que yo llamo societal. ¿Sí? En ese sentido, el mecanismo que los conecta es lo que en ciencias sociales y en sociología en particular se define como imaginario colectivo. Entonces, dentro del trabajo, el imaginario colectivo tiene una conceptualización precisa dentro de las diversas acepciones que se han hecho del término, retomamos la de Cornelius Castoriadis. Y finalmente, ya con esta idea de que existe un elemento que podría explicar ciertos comportamientos colectivos o ciertas implicaciones de estos comportamientos colectivos, hicimos una revisión de los estudios sobre el genocidio, es decir, sobre las matanzas o aniquilamientos que se han llevado a cabo o que se llevaron a cabo en el siglo XX y que continúan existiendo en el siglo XXI. Bueno, ¿cuáles son los resultados de aplicar esta metodología a los casos históricos? Nosotros lo que obtuvimos es que a lo largo del siglo XX, aunque no es privativo las matanzas, porque estas se han registrado desde, bueno, desde tiempos bíblicos, en realidad adquieren un nuevo significado en el siglo XX. ¿Por qué? Porque el gran organizador de estas matanzas, de esta violencia extrema, sistemática, ha sido el Estado. Y no solo el Estado como gobierno, como poder, también el Estado como nación, es decir, el Estado como una parte de la población que avala y apoya el tipo de destrucción masiva de seres humanos. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Ruanda, lo podemos ver, obviamente, el hecho más conocido, que es el Holocausto, pero también lo podemos observar desde la época del primer genocidio del siglo XX, el genocidio armenio. ¿Sí? Un segundo punto que destacamos es que hay un trabajo previo de, digamos, proponer, no, o más bien predisponer a la población a apoyar este tipo de masacres, ¿sí? Que es una violencia de carácter sistemático moderada. ¿Mm? Exclusiones, persecuciones, castigos colectivos que se llevan a cabo precisamente como un preámbulo a la solución final. Y finalmente, que es una parte que queríamos conectar, es que la violencia extrema requiere de la movilización entusiasta de promotores. Es decir, que a diferencia de lo que había encontrado Hannah Arendt cuando en Hirschman en Jerusalén estudia y dice, no eran monstruos, eran burócratas, gente que cometía estas atrocidades y que saliendo del trabajo llegaba y convivía plácidamente con su familia. Nosotros decimos que no, o sea, que
O sea, sí existe esta separación y que si esta persona, si estos perpetradores, estos eh, o- operativos de la violencia pueden vivir sin remordimiento y es porque consideran que estaban haciendo lo correcto. Es decir, el imaginario colectivo hace que las personas consideren un deber llevar a cabo este exterminio poblacional. Y bueno, las conclusiones son precisamente que existe un mecanismo que conecta tanto al individuo como al Estado en términos de ideología, se podrían decir, pero no es simplemente una ideología, es un imaginario, que permite desencadenar la violencia extrema. Eh, Otro elemento central es que se requieren todos estos recursos organizacionales para poder llevarla a cabo, es decir, toda esta organización eh, racional que permite organizar la violencia extrema, el exterminio. Es decir, no es una furia extrema, sino algo sistemático, aunque parezca que no está premeditado, no está programado. Y finalmente, la parte fundamental es que consideramos que los genocidios no son una brutalidad sin sentido, tampoco son producto de un alineamiento extremo, sino que requieren de- del apoyo y el beneplácito de grandes partes de la población que precisamente justifican que las matanzas como un bien mayor, es decir, que las personas están cumpliendo con su deber, como lo vemos en el caso de Gaza en estos momentos. Por su atención, pues muchas gracias. Ya, ¿qué hago ahora? Acá dice recording. Se supone que ya lo paraste, ¿no? Sí, sí, ya lo paré. Ya le pusiste end. No, bueno, Lo grabaste en el computador, ¿no? sí, dice que sí.